Bicarbonato 22 a 25. 22 a 26. Muy bien. ¿Qué más te da el ADA? El PAFIO. Verdad. ¿Qué es el PAFIO? Es la relación que hay entre la presión arterial de oxígeno, y la fracción inspirada de oxígeno. Muy bien. Que a frío ambiente, nosotros como estamos, ¿cuánto es frío 2? 0.21. Y la presión alveolar de oxígeno, eso te lo va a dar el ADRA, ¿no? La presión arterial de oxígeno te lo va a dar el ADRA. Muy bien. La relación entre ellos, lo normal es mayor a... Es lo normal. Mayor a 300 es lo normal. Algunos consideran 450 para arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Estos valores son dados por el ADRA. Otro más que me va a dar la gradiente. Otro más que me va a dar el ADRA es la gradiente. La gradiente alveolo arterial, que no es nada más que la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. ¿Sí? No es nada más que eso. Y lo normal es que sea por debajo de, algunos consideran 15, otros consideran 20. ¿Sí? Lo normal es eso, por debajo de 15, por debajo de 20. La gradiente alveolo arterial. ¿Se entiende? Esos son los valores de ADA. ¿Por qué? Porque es importante que sepan eso. Porque todo lo que sea gradiente normal, y te esté causando insuficiencia respiratoria, esa lesión es extrapulmonar. ¿Qué quiere decir? El daño puede estar en el cerebro, en el sistema nervioso, en la caja respiratoria, en los músculos, en los huesos, ¿sí? Toda gradiente normal por debajo de 20 y que te esté causando una insuficiencia respiratoria, esa lesión es extrapulmonar. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Toda insuficiencia respiratoria que tenga una gradiente mayor a 20, esa lesión está en el pulmón. ¿Se entiende? Sí. Esa lesión está en el pulmón. Ya vamos a ver cuál sería la causa, pero esa lesión está en el pulmón. ¿Sí? Muy bien. Le estoy debiendo esto, la verdad. Desde bolsa aparte. Muy bien. Entonces, la insuficiencia respiratoria, habíamos dicho que es la alteración o la incapacidad del sistema respiratorio para realizar su intercambio de gases, y esa lesión puede estar en cualquiera de estas partes: centro respiratorio, nervios motores, unión neuromuscular, musculatura respiratoria, caja torácica. Todo lo que sea de acá para arriba tiene gradiente normal. Centro respiratorio, nervios, unión neuromuscular, musculatura respiratoria, caja torácica, que son los huesos, costillas, esternón, vehículos, todo. Todo esto tiene una gradiente alveolar normal, ¿sí? Luego, las lesiones que están en los pulmones, vías aéreas, vasos sanguíneos, o lesiones que te generen alteración, ventilación, perfusión, todo esto tiene una gradiente alveolar alta, mayor a 20, ¿sí? Listo. Ya se lo aprendieron. Excelente. Muy bien, las funciones que realiza el sistema respiratorio: ventilación, difusión y perfusión. Ventilación, intercambio de gases. Difusión es cuando la transferencia del oxígeno y CO2 entre el alveolo y el capilar. Entre el alveolo y el capilar. Y la perfusión, obviamente, es el vaso sanguíneo que lleva sangre desoxigenada hacia el alveolo y sale con sangre oxigenada. Muy bien, ¿de dónde viene la sangre desoxigenada? ¿De dónde? De la arteria pulmonar, que nace en ventrículo derecho. Muy bien. Pasa a sangre oxigenada que llega a aurícula izquierda. ¿Quién la lleva? La vena pulmonar. Vena pulmonar, perfecto. Listo. Muy bien. ¿Dónde se encuentran las lesiones a nivel pulmonar? Puede haber daño en la ventilación, puede haber daño en la difusión, este segmento de acá, o puede haber daño en la perfusión, donde ya hemos visto que están los capilares. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué es importante aprenderlo? Por el mecanismo fisiopatológico. Porque cada patología se encuentra en determinado mecanismo fisiopatológico. Por ejemplo, hay una patología que me genera alteración de la difusión, hay una patología que me genera alteración en la perfusión, hay una patología que me genera alteración en la ventilación. ¿Sí? Si yo aprendo por mecanismos fisiopatológicos y logro localizarlos, voy a tener mis presunciones, mis diagnósticos presuntivos y obviamente con eso mi tratamiento. ¿Sí? Estas son todas las membranas que tienen que cursar, estas son todas las
membranas que tienen que cruzar el oxígeno para llegar desde el ambiente hacia el eritrocito. ¿Qué es lo que tiene que cruzar? El oxígeno primero tiene que entrar por inspiración al cuerpo, pasa las vías aéreas superiores, inferiores, llega a los alvéolos, atraviesa el epitelio alveolar, luego de eso atraviesa la membrana intersticial. Una vez que atraviesa la membrana intersticial, acá está. Membrana alveolar, espacio intersticial, luego de atravesarlo tiene que atravesar la pared capilar y luego de eso llegar al plasma. Cuando llega al plasma terminó, no, tiene que atravesar la membrana del eritrocito y después ya recién con eso el oxígeno llega del entorno hacia el glóbulo rojo. Son una cantidad de membranas que tiene que atravesar. En algunas de ellas puede haber un fallo y te genera insuficiencia respiratoria, ¿sí? Para que vean la magia de la fisiología humana. Muy bien, variables de la perfusión. Entonces cuando hay un daño en la perfusión o hay patologías donde hacen que la sangre no llegue adecuadamente al alvéolo, por ende la sangre no hay un intercambio gaseoso porque la sangre no llega, eso también me puede generar un tipo de insuficiencia respiratoria. Ya, esos son los valores normales del A que vimos hace un momento. Listo. Ok, esos son los valores de referencia de una gasometría, creo que yo lo puse ahí al costado, y cómo calcular la gradiente alvéolo arterial, porque hay veces máquinas de gasometría que son tan antiguas que no te la dan, ¿sí? Entonces hablamos de suficiencia respiratoria cuando el organismo llega a cumplir los requerimientos de oxígeno y de PCO2, oxígeno mayor de 60 y PCO2 menor de 50. Eso es un sistema respiratorio suficiente e insuficiente cuando estos valores salen alterados, ¿sí? La insuficiencia respiratoria puede dividirse por tiempo. Por tiempo puede ser insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia respiratoria crónica. La diferencia es el tiempo. La aguda, que se da en minutos, horas o algunos días, y la crónica, que se da en varios días, semanas, o a pacientes que viven con problemas respiratorios crónicos de meses, ¿sí? De meses. Muy bien. La insuficiencia respiratoria aguda habíamos dicho que un diagnóstico gasométrico o una definición gasométrica es aquella persona que tiene una PO2 por debajo de insuficiencia respiratoria. Hablamos de insuficiencia respiratoria cuando la PO2 es menor de 60. ¿No es así? Cuando la PO2 es menor de 60. Insuficiencia respiratoria, ¿no? Y la PCO2 mayor a 50. Variable. PCO2 variable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos de insuficiencia respiratoria, PO2 menor de 60 y PCO2 variable. Hasta ahí nomás quedamos. Cuando hablamos del tipo 1, que es otra clasificación, ahí sí, una PO2 menor de 60 y una PCO2, insuficiencia respiratoria tipo 1. Una PO2 menor de 60 y una PCO2 normal o disminuida. Normal o disminuida. Insuficiencia respiratoria tipo 2. Tipo 1. Tipo 1, correcto. PO2 menos de 60, PCO2 normal o disminuida. Insuficiencia respiratoria tipo 1 o, ¿qué otro nombre tiene? ¿Qué otro nombre tiene la insuficiencia respiratoria tipo 1? Hipoxémica. ¿Qué otro nombre tiene? Parcial. Muy bien. Insuficiencia respiratoria tipo 2. Una PO2 por debajo de 60 y una PCO2 aumentada, mayor a 50. ¿Se entiende? Insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica. ¿Y cómo se llamaría la tipo 2? Cuando tiene la PCO2 alta. Hipercápnica. Y como está alterado ambos, global. ¿Sí? La de tipo 1 es parcial porque solamente tiene el PO2 alterado. La de tipo 2 es total o global porque tiene el PO2 y el PCO2 alterado. ¿Se entiende? Listo.
Ese es tipo 1 y tipo 2. ¿Qué otros tipos hay? ¿Qué otros tipos hay? 3 y 4. Insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, que ya hemos visto, 3 y 4. ¿Cuál es la 3? La perioperatorias. ¿Cuál es la 4? La 4, shock, no es shock. Shock, paciente en estado crítico que está hipoperfundido. Paciente UCI. Shock, no es shock, es muy diferente. Shock, muy bien. Y habíamos dicho entonces que la insuficiencia respiratoria se da por alteración del sistema nervioso, médula espinal, neuromuscular, tórax, vía superior, sistema cardiovascular, alvéolos y demás. ¿Sí? Los tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Ya sabemos cuál es 1, 2, 3 y 4. Ya sabemos por qué. Y hay que tener en cuenta que aquellos pacientes que hacen insuficiencia respiratoria tipo 1, a la larga, y si no mejoran, pueden convertirse a insuficiencia respiratoria global o tipo 2, porque por cansancio pueden comenzar a retener CO2, y esas son las famosas insuficiencias respiratorias mixtas. ¿Sí? Muy bien, eso lo podemos ver acá. Listo. Entonces, la presión arterial de oxígeno normal habíamos dicho que es de 80 a 100, ¿no es así? Y cuando hablamos de insuficiencia respiratoria son cuando son menos de 60. Y entonces todo lo que está entre 60 y 80, ¿qué es? Hipoxemia. Muy bien. Ahora, ¿esto se cumple en todos los pacientes? No. Por ejemplo, la presión arterial de oxígeno de ustedes debe estar entre 80 y 100, ¿no? Teniendo en cuenta que ustedes no fuman, son deportistas, comen bien y hacen deportes, ¿no? Entre 80 y 100. Pero yo esperaría lo mismo en un paciente de 80 años. Muy bien, entonces para eso se da un factor de corrección. ¿Qué es este de acá? Presión arterial de oxígeno esperado por edad. Si tu paciente tiene 80 años, ¿cuánto yo esperaría que tenga de presión arterial de oxígeno? Vamos, calculen. 64, 60. 80 años. Si tu paciente tiene 80 años, ¿cuánto yo esperaría que tenga? Uy, acá está. Si tu paciente tiene 80 años, ¿cuánto yo esperaría que tenga de presión arterial de oxígeno? 70.4. ¿Cuánto? 70.4. Muy bien, 70.4. O sea, si yo le tomo un ABA a ese paciente de 80 años y me sale una PO2 en 71, ¿está en hipoxemia? No, porque para su edad es lo esperado. Para su edad es lo esperado. Está un poquito mejor todavía. Si tuviera 75, 77 está... ¿Me estás regalando un programa? Sí, no puedo, porque fue que... Ah, ya. Pero es de pizarra, ¿no? Después no me va a hacer que no puedo borrar. Ya, listo. Entonces, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Insuficiencia respiratoria, presión arterial de oxígeno menos de 60, tipo 1 solamente menos de 60, una PCO2 variable, tipo 2, una PO2 menos de 60 y una PCO2 mayor a 50. ¿Sí? La global. La de tipo 3 y tipo 4 no la vamos a tocar acá, pues no la van a ver ustedes muy seguido en piso ni en emergencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Mecanismos fisiopatológicos de por qué se dan la hipoxemia en tu paciente con insuficiencia respiratoria. Entonces, habíamos dicho que el daño puede estar en el sistema nervioso, el daño puede estar extrapulmonar, sistema nervioso, caja torácica, músculos, ¿sí? O el daño puede estar a nivel pulmonar, bronquios, bronquiolos, alvéolos, intersticio, capilares, ¿sí? ¿Se entienden? El daño puede estar en cualquier parte. Entonces, lo que se quedó es en que fisiopatológicamente hay 5 mecanismos de hipoxemia. Primero, disminución de la presión alveolar de oxígeno. Disminución de la presión alveolar de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Número 1, que hay una disminución de la presión alveolar de oxígeno. En otras palabras, esto se puede ver por 2 causas. 1, disminución de la presión inspirada de oxígeno. Disminución de la presión inspirada de oxígeno. ¿En qué casos se puede disminuir la presión inspirada de oxígeno? Altura. Muy bien. ¿Otra causa? ¿Ah? No. Inspirada de oxígeno. Que el oxígeno del ambiente no está inspirado porque hay una disminución. Uno es la altura. Muy bien. No es lo mismo respirar acá que en Cerro de Pasco. Un ambiente sin oxígeno. Un ambiente sin oxígeno. Muy bien. ¿Cómo fue? Incendios. Muy bien. Se consume el oxígeno. ¿Qué más? Todos en el ascensor cerrado, se atasca y queda ahí. Espacios cerrados donde no hay ventilación. Puede ser también por intoxicaciones, por gas, por
monóxido de carbono. Monóxido de Es carbono. como... Pero Es otra ya, cosa. todo lo que sea presión inspirada de oxígeno es cuando hay disminución de oxígeno en el entorno. ¿Sí? Bien, ya, listo. Segundo, disminución de la ventilación. ¿No es eso? Cuerpo extraño, pero ya tendrías daño a nivel bronquial. Muy bien, todo lo que sea disminución de la presión alveolar de oxígeno tiene una gradiente mayor a 20. Perdón. Menor, tiene razón, doctor, es menor. Es el pulmón escribe mal. Ya. Todo lo que tenga una disminución de la presión alveolar de oxígeno tiene una gradiente menor a 20. ¿Qué quiere decir? Que el daño está dentro del pulmón o fuera del pulmón. Fuera del pulmón. Muy bien. Entonces, en uno, que hay alteración de la presión alveolar. Presión alveolar de oxígeno. 2. Disminución de la ventilación. Disminución de la ventilación. ¿Qué quiere decir? Que hay aire en el entorno, pero el paciente no jala. No jala. Tienes el pulmón bien, pero el paciente no jala. Paciente que viene por emergencia, paciente mujer, Traumatismo cerebral. trauma. Paciente mujer que iba con bicicleta, de aquellos que no usan casco, se choca, se golpea, traumatismo cerebral, daño neurológico. Paciente mujer que leyó un mensaje de WhatsApp, se toma 20 benzodiazepinas, ya viene y deprime el sistema respiratorio. ¿Se entiende? ¿El daño está en el pulmón? No, el pulmón está bien. Entonces, disminución de la ventilación. Ejemplos: alteración en la caja torácica, traumas, alteración del sistema nervioso central medular. Ejemplos: traumas, ACV, adulto mayor, ¿qué más? Benzodiazepinas, drogas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo está esa gradiente? Menor a 20 también, menor. Menor a 20. ¿Se entiende? Guillain-Barré, muy bien. ¿Qué más? Guillain-Barré, miastenia gravis. ¿Es así? Muy bien. ¿Gradiente normal? Gradiente normal. ¿Se entiende? Muy bien. Vayamos bajando. ¿Qué sigue? Alteración de la difusión. 3. Este es mi alveolo, este es mi capilar, este es el intersticio. ¿Dónde está el 3? Muy bien, en el interpulmón, pero ¿en qué parte? Alveolo, intersticio, capilar. En el intersticio, perfecto. En el intersticio. Alteración de la difusión. El oxígeno y el CO2, que normalmente deberían cambiarse, no se cambian porque el intersticio está inflamado o dañado. Muy bien. ¿Qué patologías se encuentran ahí? Intersticio. Asma bronquial. Anemias. Fibrosis. EPIT. 3. Ya no necesito poner el nombre completo. Bueno, ya está bien. Alteración de la difusión. EPIT. Y como el daño está en el pulmón, ¿cómo está esta gradiente? Mayor a 20. ¿Se entiende? Muy bien. 4. Desigualdad de ventilación-perfusión, o BQ. Desigualdad de ventilación-perfusión o BQ. 4. Alteración, ventilación-perfusión. Muy bien. ¿Cuál es la ventilación y cuál es la perfusión? Ventilación está arriba, abajo. Ventilación arriba. Muy bien, alteración de la ventilación, cuando todo el bronquiolos se encuentran inflamados, no permiten el ingreso, esa es una alteración de la ventilación. ¿Qué patología me puede dar alteración de la ventilación? Asma. Neumonía. Asma. Neumonía. Ya, bronquitis. ¿Qué más? El más frecuente, crónico. Fibrosis hasta acá. EPOC. Muy bien. Alteración de la ventilación. Perfusión. El capilar. Tienen una fijación comercial ustedes. Abajo en el capítulo. Capilar. Perfusión. Este es el capilar.
Este es el alveolo, este es el intersticio. Anemia. El oxígeno llega adecuadamente, pero mi capilar no está perfundiendo. Anemia. No, mi capilar no perfunde. Shock hipovolémico. No. ¿Qué puede bloquear acá que hace que mi capilar no Trombo. Trombo. ¿Cómo? Tromboembolia pulmonar. Muy bien. Tromboembolismo pulmonar. T. T. El caso de anemia es un caso muy particular porque la sangre pasa, pero no tiene la cantidad de glóbulos rojos para transportarla. Más que perfusión, el problema es otro. Muy bien. Listo. T. Tromboembolismo pulmonar. Se bloquea la perfusión. Se bloquea la perfusión y no se oxigena Ahí adecuadamente. también entraría una intoxicación por monóxido, porque se adhiere al hemoglobina y no permite el cambio. Acá no permite esto, pero la intoxicación por monóxido no solamente te da esto, también te puede dar esto, porque deprime el sistema nervioso central. Entonces puede haber una adecuada gradiente, pero el sistema respiratorio deprimido. Muy bien. Alteración de la ventilación-perfusión. Recuerden que este es el pulmón y por ideal, por todo mecanismo ideal, todo lo que se ventila se perfunde. Todo lo que se ventila se perfunde. Si yo ventilo A, tengo que perfundir A, ¿no es así? Entonces la relación alteración-perfusión es igual a 1, ¿no es así? Todo lo que se ventila se perfunde, ¿correcto? Sí. Eso sería ideal, pero ustedes por anatomía y fisiología saben cuáles son los lugares que más se perfunden. Los ápices son los lugares que más se perfunden. Perdón, ¿cuáles son los lugares que más se ventilan? Ápices. Muy bien. ¿Y cuáles son los lugares que más se perfunden? Bases. Bases. Muy bien. Las relaciones pueden llegar a ser acá más altas y acá más bajas. Todo eso en el pulmón. No es que sea homogéneo, ¿se entiende? Pueden ir desde 0.3, pueden llegar hasta 3 en relaciones o hasta 6, ¿ya? Pero si tú sumas todo, alrededor, todo, ambos pulmones y todo esto te da entre 0.8 y 1. Entre 0.8 y 1. La relación ventilación-perfusión normal es entre 0.8 y 1. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Muy bien. Listo. ¿Dónde están el 0,3? Es que por anatomía hay lugares más ventilados, otros lugares más perfundidos y las relaciones pueden ser de 0,3, las relaciones pueden ser de 3. O sea, no es homogéneo. Pero si tú lo promedias todo al final, la relación final está entre 0.8 y 1. Entre 0.8 y 1. Muy bien. Creo que esto no se va a borrar fácil. Él tiene la culpa porque contador para pizarra blanca, ¿sí? Le creeremos. ¿Por qué es importante esto? Porque tú tienes BQ y ustedes me dijeron, doctor, cuando hay una alteración de la ventilación, esto cae, pero el BQ se mantiene normal, puede estar aumentado. Entonces la relación BQ es hacia arriba o hacia abajo. Si tengo hacia Abajo. muy bien. Y si yo tengo mi BQ donde no tengo buena perfusión, pero tengo buena ventilación, ¿la relación va? Muy bien. Cerremos. ¿Qué patologías tienen baja ventilación y buena perfusión? Baja ventilación, buena perfusión. ¿Cuáles son? Asma. Eco. Asma, EPOC. ¿Sí? ¿Qué patologías tienen buena ventilación pero baja perfusión? Entonces, cuando te pregunten patologías que tengan BQ alto, T. Patologías que tengan BQ bajo, asma. ¿Sí? ¿Se entiende? Me queda uno todavía. Ahora sí, Shan. ¿Qué es el Shan? Shan. ¿Qué es el Shan? Cortocircuito. Muy bien, ¿qué es? Del capilar, ¿no? ¿Qué es? Cortocircuito del capilar. Cortocircuito del capilar. ¿Qué es? ¿Qué significa Shan? Shan. La mezcla de Oxígeno. sangre oxigenada. desoxigenada. Sangre desoxigenada. Con sangre Oxigenada. oxigenada.
sangre desoxigenada con sangre oxigenada. ¿Sí? ¿Por qué se mezclan? ¿Qué es lo que debería pasar normalmente? Que llega la sangre desoxigenada, hay un intercambio gaseoso, el CO2 se va y entra el oxígeno. ¿No es así? Eso es lo que ocurre normalmente. ¿Qué es lo que sucede en el shunt? Entra el oxígeno, entra, pero este alveolo ocupado. ¿Por qué se puede ocupar un alveolo? Neumonía. Pus, agua, Exudado, sangre. Pus, agua, sangre. Si es pus, células también. células o detritos. Muy bien. Si es pus, nada, neumonía. Si es agua, edema pulmonar. Y si es sangre, hemorragias. Hemorragias alveolares. Muy bien. 5. Shunt. Neumonías, edemas, hemorragias alveolares. El alveolo está ocupado. ¿Se entiende? Yo le pongo oxígeno y el oxígeno aún así no entra. Le pongo oxígeno y el oxígeno así no entra. Por eso los shunt son los que menos responden a oxígeno. Por eso los shunt son los que menos responden a oxígeno. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Quiere decir que si tengo una neumonía no le pongo oxígeno? No, igual le pongo oxígeno, solamente que es el que menos te va a responder. ¿Se entiende? Muy bien. Shunt, listo. ¿En qué momento Muy bien. se mezcla? ¿En qué momento se da el shunt? Si el oxígeno no pasa del alveolo, ¿en qué momento? Recuerda que este es tu pulmón. Cuando tú tienes una neumonía localizada Sí. en una parte del pulmón donde tienes los alveolos ocupados y sucede tu shunt. ¿Sí? Pero tienes otros espacios que no están ocupados. Y es ahí donde se puede dar. Tú le pones oxígeno, acá no hay una buena respuesta, pero estos espacios que no tienen esa neumonía van a intentar compensar. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Tú le pones oxígeno de todas maneras a tu paciente. Listo. Gradiente. En alteración de Q y shunt. ¿Cómo está la gradiente acá? ¿Menor o mayor a 20? ¿Dónde está el daño? En los bronquios. ¿Dónde está el daño? En el capilar. ¿Eso está dentro del pulmón? Sí. Entonces, ¿cómo está la gradiente? Aumentada. ¿Cómo está la gradiente en el shunt? Aumentada. Listo. De todas ellas ya sabes cuáles son las dos que no están, las dos que tienen una gradiente normal y las tres que tienen gradientes aumentadas. También ya sabes cuál es la que te responde menos oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Listo. Salud. Ya está. Discusión de PO2, es lo que le dimos, ya está. Por caída de la PO2, aumento de la presión de ya está. Alteración de la difusión. Ya está. Alteración de la difusión. Ya. Desigualdad de la ventilación-perfusión. Ya está. Relación ventilación-perfusión. Ya está. BQ, ¿no? Alteración de la presión. BQ. Relación de la ventilación BQ. Ya está. Muy bien. BQ alto. ¿Quiénes están en BQ alto? ¿Cuáles son? No, BQ alto. T. Muy bien. ¿Qué dice acá? Alteración de BQ. T. Tromboembolismo pulmonar. Efisema también está acá. BQ bajo. Muy bien. Asma, EPOC, bronquitis crónica. Muy bien. Dato. Para algunos autores te dicen, pero si la ventilación hace que mi oxígeno, si la alteración en la ventilación como el asma o el EPOC hacen que mi oxígeno no llegue al capilar porque se inflaman los bronquios, ¿por qué el shunt no puede estar aquí también? Porque es lo mismo, el oxígeno no llega a mi capilar, ¿no es así? Ustedes me pueden decir, pero doctor, el shunt es muy parecido a alteración de la ventilación. Es por eso que algunos autores consideran el shunt dentro de alteración de la ventilación-perfusión. Para algunos autores, shunt está dentro de alteración de ventilación-perfusión. Muy bien, ¿no? Hay un comentario por ahí. Shunt puede estar dentro de ventilación-perfusión. Listo. Para otros dicen no, porque es más a nivel pulmonar. Entonces, es más a nivel alveolar. Por eso lo vamos a separar en eso. Para ustedes, sepárenlo. ¿Listo? No se hagan bolas. Shunt, alveolo, ventilación-perfusión, ventilación-bronquios. ¿Sí? Muy bien. Aquí, alteración, ventilación, perfusión. ¿Cuál es el problema acá? Alteración de la, en este ejemplo, De la perfusión.
De la ventilación o de la perfusión. Esto es normal. Esto Perfusión. de la perfusión. Muy bien. Puede ser un muy bien. En esto es normal y esto está alterado. Esto puede ser Ventilación. ventilación. Muy bien. ¿Qué se vio en el COVID? En el COVID se vio que en algunos lugares del pulmón donde tenían alteración de la ventilación-perfusión, sobre todo alteración de la ventilación, donde el bronquio estaba todo cerrado, pero habían espacios abiertos, pero habían espacios cerrados. ¿Qué se vio en el COVID? Hablaba de una vasoconstricción hipóxica, una vasoconstricción hipóxica. ¿Qué quiere decir? Que si esto no estaba bien ventilado y tenía bajo oxígeno, lo que el organismo hacía era que estos alvéolos que estaban ocupados y estaban con sus capilares bien, hacían vasoconstricción. El organismo hacía que estos capilares se cierren. ¿Para qué? Para que los lugares que estén bien ventilados abran esos capilares. Vasoconstricción hipóxica, para compensar los lugares que no estaban bien ventilados, para ventilar los lugares que sí estaban, para perfundir los lugares que estaban bien ventilados. Vasoconstricción hipóxica, un mecanismo de defensa del organismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está, vasoconstricción hipóxica, es lo mismo. Ya está. Ventilación hipoxémica, este lo vimos, y SHANT. Ya está. El SHANT. SHANT es un caso extremo de desigualdad de ventilación-perfusión. Como les digo, algunos autores consideran el SHANT dentro de ventilación-perfusión. Ustedes separan, no se hagan problemas por eso. Hay un SHANT cardiogénico, hay un SHANT cardíaco, que es las comunicaciones de cavidades interauriculares o interventriculares, donde la sangre rica en CO2 se mezcla con sangre oxigenada. ¿Sí? Entonces, nosotros hablamos de un SHANT pulmonar. De un SHANT pulmonar. Muy bien, en el SHANT pulmonar puede haber cardiopatías espontáneas. Este es el SHANT pulmonar, este de acá es el que a nosotros nos interesa, ¿no? Perfusión de alvéolos colapsados, sangre, pus, colapso, peritasias, entre otros. ¿Sí? Muy bien. Ejemplos de entidades que te pueden dar hipoxemia, qué patologías se encuentran acá, qué mecanismos, qué patologías, qué mecanismos y cómo se encuentra la presión arterial de oxígeno. ¿Sí? Y qué tipo de mecanismo compensatorio secundario es el que podemos encontrar. Y de todos ellos, ¿cuál es el que responde pobremente a oxígeno? SHANT. Entonces, si yo tengo un paciente con TEP y un paciente con neumonía, ¿cuál es el que me responde mejor? Bien, claro que no, chicos, vamos. ¿Cuál es el que me responde mejor a oxígeno? ¿Un TEP o una neumonía? TEP. ¿Cuál es el que me responde mejor a oxígeno? ¿Un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria por altura o una congestión pulmonar? La altura. La de altura, así me responde mejor a oxígeno. Muy bien. Este es el gradiente alvéolo arterial. Esto es cómo calcularlo, porque a veces algunos ABAS no te dan el gradiente. Tú lo puedes calcular y ya sabes que un parámetro menor de 20 es normal, mayor a 20 el daño está a nivel del parénquima. En base a lo que saben entonces, la interpretación de la gradiente alvéolo arterial, una PO2 menos de 60, tu paciente está con insuficiencia respiratoria, segunda cosa que tienes que ver es la gradiente. ¿Es así? La gradiente, si tu gradiente está normal o aumentada. Si tu gradiente está normal, el daño está en el pulmón, ¿sí o no? Si tu gradiente está aumentada, ¿el daño está en el pulmón, sí o no? El daño está en el pulmón. Gradiente aumentada, daño en el pulmón. Segundo paso. Tercer paso que tienes que hacer, le das dosis altas de oxígeno. Si no mejora, ¿en qué piensas? SHANT, porque el SHANT responde pobremente a oxígeno. ¿No es así? Y si es un SHANT, ves la historia clínica, auscultas, ves antecedentes y ves cuál es la causa del SHANT. Si mejora, le das oxígeno y mejora, alteración PQ. ¿No? Y te echas a buscar las causas de alteración. ¿Se entiende? Doctor, aún si tiene POC, le doy bastante oxígeno. Dosis altas si tu paciente satura, luego le vas estimulando. Recuerden, todo paciente que viene con insuficiencia respiratoria aguda, tú le das dosis altas, lo compensas y luego le vas titulando, le vas disminuyendo el oxígeno. No es que lo dejes saturando 100% durante toda la guardia, lo revalúas, le bajas el oxígeno, lo revalúas, le bajas el oxígeno. Porque la meta en pacientes con EPOC no es la misma a un paciente que cursa de 20 años con una neumonía. ¿Sí? Las metas son diferentes, pero si tu paciente en ambos viene saturando 70, pues en ambos le tienes que dar dosis altas hasta luego compensarlo y le vas bajando paulatinamente. ¿Sí? No es fijo, chicos, no es fijo.
Ustedes dan oxígeno, lo titulan. Le das oxígeno, lo titulan. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Interpretación de la gradiente, mayormente, menormente, eso ya está. Cálculo del PAFIO, ya habíamos dicho, muchos consideran por encima de 450, pero para las insuficiencias respiratorias, un PAFIO menos de 300 es una injuria pulmonar, de 300 a 200 leve, de 200 a 100 moderada y menos de 100 severa. ¿Sí? Menos de 100 severa. Mecanismos compensadores de hipercapnia, lo vemos acá. ¿Qué mecanismos que me pueden generar hipercapnia? Caída de la ventilación minuto, paciente no ventila adecuadamente, le puede generar retención de CO2. Aumento del espacio muerto fisiológico y también otras causas que me pueden generar hipercapnia es aumento de la producción de CO2 en el organismo. Puede ser por trastornos metabólicos, hipertiroidismo mal controlados en ese momento o sepsis. Un paciente que hace insuficiencia respiratoria tipo 1 con disminución de oxígeno me puede pasar a insuficiencia respiratoria tipo 2 porque me puede generar retención de oxígeno. ¿Qué más? Pacientes que ventilan, toman aire, el aire ingresa pero el aire no sale. El aire ingresa pero no sale. ¿En qué pacientes se puede ver ese tipo de casos? En pacientes con EPOC. El aire entra porque el bronquio permite entrar el aire pero el aire no sale. Por eso ese tipo de pacientes tienen un tórax en tonel, radiografía de tórax, ven las costillas horizontales por la retención de ese aire. Entra pero no sale. Si no sale, ese paciente tiene un CO2 más elevado de lo normal. ¿Sí? EPOC también es una de las causas de insuficiencia respiratoria crónica. ¿Sí? Muy bien, causas de insuficiencia respiratoria, habíamos dicho fallo pulmonar cuando el daño está en el pulmón, todas las causas que están ahí son daño en el pulmón. Y fallo de bomba ventilatoria. ¿A qué consideran bomba ventilatoria? Sistema nervioso, central, medular, caja torácica, músculos, ¿ya? Eso es bomba ventilatoria. Y ven las patologías que te pueden estar asociadas al fallo de bomba ventilatoria. ACV, polimiositis, miastenia, botulismo, drogas, Guillain-Barré, entre otros. ¿Sí? Signos de alarma en un paciente con insuficiencia respiratoria: cianosis, ortopnia, taquipnia, inestabilidad hemodinámica, deterioro del estado de conciencia, entre otros. Son signos de alarma, ¿sí? Sobre todo en la clínica, pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 1, paciente cianótico, desesperado, con sensación de falta de aire que se agita, ¿sí? Disnea, uso de patrones de musculatura accesoria, taquipnia, paciente hipoxémico, ira tipo 1. Pacientes hipercápnicos, ira tipo 2. ¿Cómo está el paciente? En el paciente hipercápnico, la clínica es más neurológica y la expresión en ellos es más paciente soporoso, con tendencia al sueño. ¿Cómo se ve un paciente que retiene mucho CO2? Se ve soporoso, adormitado, no responde, ¿se entiende? Muy bien. Entonces la clínica diferencia entre uno y el otro. Y obviamente la hipoxemia severa puede llegar a generar la muerte. Se debe corregir de forma inmediata de oxígenos a altas dosis y luego estos se van a ir titulando para llegar al PO2 esperado en el tipo de paciente de acuerdo al tipo de paciente con el tipo de paciente que se encuentra. ¿Ya? Dispositivos de oxígeno, que es muy importante que sepan. Dispositivos de oxígeno de alto flujo y de bajo flujo. Dos de alto flujo. Venturi, muy bien, por el sistema Venturi. Y reservorio no es de alto flujo. Uno más. Cánula de alto flujo. Cánula de alto flujo, Venturi. Dispositivos de alto flujo. Dispositivos de bajo flujo. Cánula venasal y mascarilla simple, mascarilla de reservorios. De bajo flujo, ¿sí? Muy bien, sacando la cánula de alto flujo, porque eso no lo van a tener en piso, van a tener las demás. ¿Cuál es el que le da mayor fío? La reservorio, porque llega hasta 80 a 100. Aunque es un dispositivo de bajo flujo, pero te da mayor fío, de 80 a 100. ¿Hasta cuánto llega la Venturi? ¿Hasta cuánto? Hasta 50%. 15 litros, 50%. Recuerden, la Venturi es la única que se gradúa de acuerdo al fío. Ustedes han visto su Venturi en el hospital. Cuando vean la Venturi en un paciente, acérquense y vean el sistema Venturi. Ahí te dice a cuánto está exactamente el fío, ¿sí? Ahí te dice el fío 35, 24, 28. Ahí te dice el fío exacto, ¿sí? La cánula nasal y la reservorio te dicen fío, ¿no? Tú lo pones y lo gradúas con el litraje. Ellos te miden litros, ¿sí? Y te dan un aproximado nada más, que entonces es tu conversión, ¿no? Cuando te dice el doctor, ya, si tu cánula nasal está a 5 litros, ¿cuánto de fío es eso?
¿Cuánto? Si tu cálculo venezolano está 5 litros, ¿cuánto el fío es? 30. Si tu cálculo venezolano está 5 litros, llega a 40% de FIO2, que es un aproximado y es lo máximo que llega a la cámara venezolana. Más de eso, pues no te da. Tanto la venezolana, ¿sí? Si está a 1 litro, 24%, si está a 3 litros, a 2 litros, 28, a 3, 32, ¿se acuerdan? ¿Que le vamos a sumar 24, 24? ¿No se acuerdan? Yo no. ¿No? ¿No han visto? ¿No han visto esos pacientes que tienen cánula vinasal en la hospitalización? ¿No tienen ningún paciente de oxígeno? ¿Qué hospitales están? ¿No tienen pacientes que están mal? No sé, no que son hospitales de cosas. Pero no se han hecho nada por hacer repito, doctor. ¿Y eso qué es? ¿Para qué funciona? 21 litros. Un litro. Porque el frío ambiente es. ¿Qué ambiente cuál es? 21. Que pones 1 litro, 24. 2 litros, 28. 3 litros, 32. 4 litros, 36. 5 litros, 40. Y ahí queda. No hay más. La reservorio, de 80 a 100%. De 80 a 100% reservorio. 80 a 100%. Y la Venturi, de acuerdo a la temperatura de la luz, máximo 50%. ¿Sí? ¿Listo? ¿Se entiende? Muy bien. Ya, para eso sirven los dispositivos de agua. Muy bien. El plan es llevar una PO2 mayor de 60 del paciente y obviamente con una saturación mayor de 90 y que siempre evaluando el patrón respiratorio. No me sirve si yo le estoy dando una Venturi de 50, mi paciente se satura 94, pero sigue teniendo una frecuencia respiratoria en 30. Quiere decir que el paciente se está esforzando para llegar a eso. ¿Qué pasa si ustedes corren y le dan 15, 20, 30 vueltas al campo y comienzan a hacer taquimia? Llega un momento donde se van a agotar, se van a cansar, ¿no es así? Pero este paciente, así se canse, tiene que seguir respirando porque si no se muere. A diferencia de ustedes que pueden parar, ellos no, tienen que seguir respirando así. Llega un momento donde se fatigan y ya no pueden respirar más, dejan de serlo. ¿Qué va a comenzar a hacer? Retener CO2. Hipoxemia, retienen CO2. Insuficiencia respiratoria tipo 2, narcolepsia, muerte. ¿Sí? Entonces, si mi paciente tiene mal patrón respiratorio, usa musculatura accesoria a pesar de darle oxígeno a este flujo y no me responde, candidato a ventilación mecánica. ¿Sí? Ventilación mecánica. Justo, indicaciones de ventilación mecánica, fatiga muscular, hipoxemia refractaria, hipercapnia progresiva y otras cosas. Vale. Entonces, ya teniendo casi todo completo, insuficiencia respiratoria, PO2 menos de 60, segunda pregunta que tenemos que ver, si es una insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2. Tipo 1 o tipo 2. Entonces, para eso que tengo que ver, la PCO2. Muy bien. Si la PCO2 está normal, es tipo 1. Si la PCO2 está aumentada, es tipo 2. Muy bien. ¿Qué camino quiere seguir? ¿Tipo PCO2 normal o aumentada? Normal. Aumentada, muy bien. Una PC2 aumentada quiere decir que hay signos de hipoventilación. ¿Hay signos de hipoventilación? Hay signos de hipoventilación. Tienes que ver, lo tercero que tienes que ver, primero ves PO2, 1. PCO2, 2. ¿Quiere que esté aumentada? Listo, aumentada. Lo tercero que tienen que ver es la gradiente. Muy bien. ¿Gradiente aumentada, sí o no? ¿Qué quiere que esté? ¿Ah? Que esté aumentada, listo. Que esté aumentada. Si tu gradiente alveolar está aumentada, quiere decir que el daño está en el pulmón. Muy bien, el daño está en el pulmón. Si el daño está en el pulmón, lo que hago es darle dosis altas de oxígeno. Le doy dosis altas de oxígeno. Muy bien, ¿qué quiere? ¿Que corrija o no corrija? ¿Sí o no? No. No, malos son ustedes ya. No quiere que corrija. No corrige. Entonces, ¿qué puedes pensar? No corrige. Causas. Atelectasias, neumonía, ¿sí? Edema agudo de pulmón, ¿sí? Atelectasia, neumonía, edema agudo de pulmón. ¿Cómo lo ves? Radiografía, examen físico, antecedentes de tu paciente, historia clínica. Con todo eso, tú ves cuál de todas esas causas. ¿Se entiende? Listo. Lo mismo, es lo mismo, pero con menos dibujitos. Muy bien. Entonces, insuficiencia respiratoria tipo 1, hipercápnica, no hipercápnica. Tomas tus radiografías, ves las causas, radiografía normal, opacidad localizada, patrón intersticial, y de acuerdo a eso la posible patología. Entonces, de acuerdo a lo que tú veas en tu radiografía. Y entonces la diferencia entre aguda y crónica es que la aguda se da en minutos, horas o en muy pocos días, crónicas en muchos días, semanas o hasta meses. ¿No es así? El estudio entre la aguda y la crónica
¿Cuál te va a dar más tiempo de estudiarlo? Señor, venga mañana, lo vemos, lo citamos para unas análisis. ¿Aguda o crónica? La crónica. La crónica es la que me da más tiempo porque el paciente ya está acostumbrado a vivir con unas saturaciones al límite o un poco bajas. ¿Se entiende? Muy bien. Insuficiencia respiratoria crónica tiene los mismos criterios. PO2 por debajo de 60. Todo lo que sea, para que sea insuficiencia respiratoria, PO2 menos de 60. Muy bien. Igual lo puedes clasificar en tipo 1, tipo 2 por el CO2, ¿ya? Pero las definiciones vienen siendo la misma. Las únicas diferencias es el tiempo. Okay. Seguimos. Causa de insuficiencia respiratoria crónica parcial. Cuando hablamos de parciales tipo 1, causas. Alteraciones de la ventilación y función, alteraciones de la estructura pulmonar, alteraciones de la circulación pulmonar, entre todos. No crean que porque es un tromboembolismo pulmonar es solo agudo. Hay tromboembolismos pulmonares crónicos, ¿sí? Hay TIPS crónicos. Entonces eso también puede ser una causa de insuficiencia respiratoria crónica. Hipertensión pulmonar, causa de insuficiencia respiratoria crónica. Vivir en alturas, insuficiencia respiratoria crónica. EPOC, asma, bronquiectasias, insuficiencia respiratoria crónica. ¿Sí? Causas de insuficiencia respiratoria global crónicas están ahí. ¿Sí? Síndrome de hipoventilación, obesidad, síndrome de apnea obstructiva del sueño, drogas, sedantes, hipnóticos, EPOC avanzado, distrofias musculares, entre otros. ¿Sí? Muy bien, causas de... Entonces, en alteraciones crónicas, lo mismo, hipoxemia, PCO2 aumentado o no aumentado. Si no está aumentado, gradiente alveolar arterial. Si tu gradiente alveolar arterial está aumentada, mejora con el oxígeno que le pones. Si es un no, entonces piensas en un shunt y piensas en alteraciones crónicas, malformaciones arteriovenosas, ocupaciones de alveolos como edemas, neumonías, atelectasias, shunts, hipercardiacos, entre otros. Diferencias entre hipercápnica y solamente hipoxémica o parcial. Las características clínicas en pacientes crónicos, cianosis, disnea, poliglobulia. Poliglobulia, ¿qué significa? Aumento de globulina. En pacientes epocosos, en pacientes con EPOC, aumenta la hemoglobina para hacer un tema compensatorio. ¿Sí? En pacientes con hipercapnia crónica, pacientes narcolépticos con cefalea, flapping o ya manifestaciones neurológicas. ¿Sí? Diagnósticos de insuficiencia respiratoria, igual, crónica o aguda, gasometría. Si es crónica, me da tiempo para estudiarlo, espirometría, pletismografía, DEICO, me permite hacer los estudios, ¿no? Presión inspirada respiratoria, pruebas de esfuerzo y estudios de sueño. Insuficiencia respiratoria crónica, hipercápnica, normocápnica, y como me da tiempo, me permite hacer estudios de espirometría, que son para ver patrones restrictivos u obstructivos. Cuando ustedes escuchen espirometría, patrón obstructivo, van a pensar en EPOC o asma, ¿sí? Ya luego vamos a profundizar eso. Cuando vean insuficiencia respiratoria con espirometría con patrón restrictivo, van a pensar en EPI, ¿sí? Enfermedad pulmonar intersticial. Luego lo vamos a ampliar cuando hagamos EPOC. Insuficiencia respiratoria crónica te permite hacer algunos estudios como la gasometría para ver si es hipercápnica o normocápnica, para ver la espirometría para ver si es normal o si es anormal, y si es anormal ver si es patrón es obstructivo o restrictivo. Si es obstructivo, EPOC o asma. Radiografía de tórax, pruebas de esfuerzo, polisonografía en pacientes con obesidad, pacientes con cuello corto, pacientes que sean candidatos a presentar o a pensar en apnea obstructiva de sueño. Muy bien. Tratamiento, medidas generales, tratamiento de la enfermedad de base, la causante de la insuficiencia respiratoria, sea esta crónica o aguda, ventilación mecánica no invasiva si se puede, o invasiva si es que no soporta el paciente, y oxigenoterapia en el mejor de los casos. El pronóstico va de acuerdo siempre a la enfermedad de base, y en la gran mayoría de las veces es un pronóstico reservado o de mal pronóstico cuando la insuficiencia respiratoria es crónica, sobre todo en aquellos pacientes con EPOC o EPI, que son enfermedades no curables, ¿no? EPOC o EPI no tienen cura, son controlables, pero si no se controlan progresan y el paciente al final termina falleciendo. ¿Se entiende? Listo, chicos, eso sería todo.